Estamos de regreso con Zona 5. Vamos a pasar con nuestra zona especial, donde vamos a profundizar en el decreto de medidas de austeridad que presentó el gobierno de Luis Abinader esta misma semana, con un catálogo de medidas que buscan reducir el gasto público, medidas que van desde la limitación del uso de vehículos oficiales durante los fines de semana hasta prohibición de compras de pasajes en distintas circunstancias. Se trata de medidas que se espera que puedan mitigar el gasto público, pero que muchos se preguntan en qué medida podrán ser realmente controladas a nivel de todas las instituciones del Estado. Olinda Payano nos cuenta. Con el objetivo de mitigar el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía dominicana, el presidente Luis Abinader puso en marcha el plan de austeridad y racionamiento del gasto público mediante el decreto 396-21. Los gobiernos, cuando hay una situación de crisis económica, cuando hay una situación difícil del país, pues toman la medida de hacer un plan de austeridad. Plan de austeridad consiste en restringir los gastos públicos que realiza el Estado. Uno de los mensajes que se necesita dar es que el país está en pandemia, que el país está pasando por una crisis económica muy difícil. Y creemos que eso es lo que busca el presidente en primer lugar, llevar un mensaje no solamente a la población, sino también a los funcionarios. Este tipo de medidas han sido adoptadas por los gobiernos de otros países en momentos de crisis nacional. Su fin es disminuir los excesivos gastos en la administración pública, aunque en ocasiones la disminución del gasto se quedaba solo en palabras. Estas medidas que la han tomado no solamente este gobierno, casi todos los gobiernos que han entrado comienzan con un plan de austeridad que se queda en el aire y no llega a una efectividad. Y nosotros entendemos que todas estas medidas deben ser tomadas permanentes. Siempre en algún momento los gobiernos hacen el planteamiento en una u en otra forma para restringir, para llamar la atención sobre algún aspecto en particular, plantean lo que es un plan de austeridad. La mayoría de los gobiernos, si revisamos, pues se da esto. El decano de la Facultad de Economía, Alexis Martínez, señala 3 desafíos principales que tiene este gobierno: reducir la evasión fiscal, mejorar las recaudaciones tributarias y legitimar el gasto público. Y ese plan de austeridad involucra también otro segundo aspecto, y es que para nosotros salir de ese hoyo fiscal en que nosotros estamos, necesariamente van a tener que venir medidas fuertes para la población. Y la población nunca va a asumir medidas fuertes si no tiene la certeza de que el gobierno ha estado legitimando cualquier medida que tome. Con esta disposición presidencial se establecen considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones. Para Trajano Vidal Potentini, estas medidas deben tener un carácter permanente. No deben ser medidas provisionales. Todos y cada uno de los aspectos que está tocando el presidente Abinader deben tener un carácter permanente. No se le ocurre a nadie fuera de la República Dominicana el que un vehículo del Estado esté dando vueltas los fines de semana dedicados a cuestiones familiares, particulares y personales. Las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno son: quedan prohibidas donaciones, contribuciones en provecho de terceros o de servidores estatales, obsequios, bonos comerciales, tarjetas de créditos o canasta de Navidad, salvo las que son otorgadas a las personas de escasos recursos, así como todo tipo de celebraciones. Hace mucho tiempo que desde la ciudadanía se estaba reclamando pues mayor control del gasto público, y ahora que estamos en una situación de crisis, de pandemia, una crisis sanitaria y una crisis también económica, lo mejor es que el gobierno pues dé el ejemplo y sea austero. La austeridad debe de ser para una mejor canalización del gasto público y obviamente generar calidad de vida a los dominicanos. Cuando tú asumes una austeridad para mejorar calidad de vida y para reorientar el gasto público hacia actividades perentorias,
tú no estás afectando tanto el dinamismo y el necesario crecimiento que se quiere de la economía. Con la prohibición de compras de vehículos de lujo, excepto aquellos que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados, solicitan al gobierno que esto se termine de manera definitiva. No creo que deba ser una práctica constante que estemos hablando de vehículos de alta gama para un Estado que está en crisis, para un impacto demoledor de lo que es el coronavirus. Muchas veces se le critica por compras inmensas en tema de vehículos, en tema de gastos superfluos que realmente no son necesarios, y por eso es muy importante que a través de este decreto pues se haga una digamos restricción al dinero público. Además, queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con excepciones con cargos que por su naturaleza necesitan este tipo de seguridad. Señores, tenemos que acabar con la cultura del bulto. Esa es una cultura del bulto, hay que decirlo así. El bulto de tener franco motorizado que obstruye el tránsito a todos los ciudadanos cuando ellos utilizan su franco motorizado. Entonces nosotros entendemos que esos servicios deben sí estar, como establece el decreto, a esas figuras como el presidente, la vicepresidenta, el DNCD y la Procuraduría, porque también hay un componente de seguridad que requiere el estar revestido de esa función. El politólogo Guillermo Peña entiende que en la medida que se lleve a cabo un mejor uso de los recursos, se pueden invertir en obras para bien social. Invertir ese dinero en sectores tan importantes como la salud, la educación, la vivienda y otros sectores económicos que necesitan ahora mucho más apoyo. En ese sentido, el decreto también busca racionalizar el uso de recursos humanos asignado a instituciones y funcionarios. En cuanto a la Policía Nacional, se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado al plan de seguridad. Para Lady Blanco, de Participación Ciudadana, debería ser el 100%. Que no tiene que ser el 50%, es que tiene que ser el 100% de los efectivos. Deben estar enfocados a la función en la cual están llamados, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que es a servir a la ciudadanía. Estas disposiciones tienen vigencia hasta el 1 de enero de 2022. Y el cumplimiento y supervisión de este decreto está a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y Administración Pública en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República, mientras se espera que los recursos que logra ahorrar el Estado sean invertidos en obras que mejoren la calidad de vida de la población.